En este tutorial te voy a enseñar técnicas para que puedas crear un logo tipo emblema con un personaje o mascota. Como siempre, el video va a estar dividido en capítulos para que puedas adelantar o volver a la parte que más te interesa. Y si mis videos te están resultando útiles, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. Cómo crear logos es algo que se me ha pedido en los comentarios. Y como ya mostré algunos ejemplos en el tutorial en el que explicaba cómo funciona el generador de formas, no quería ser repetitiva. Entonces se me ocurrió que algo diferente podía ser enseñar a crear un logo tipo emblema para una especie de panadería o digámosle bakery por ponerle un nombre fancy. Partiendo de ahí, en esta primera parte voy a mostrar cómo crear el personaje o mascota. Y en ese caso me he inspirado en Cuphead, que es un videojuego que tiene una estética retro inspirada en los dibujos de los años 30. Y el personaje que he creado es una levadura, de las que se usan para hacer cerveza, panes o postres. En la vida real se ven algo así, con esta especie de bultito que básicamente es una levadura bebé que está creciendo de la levadura adulta. Luego estuve meditando que las mascotas de este tipo de logos suelen tener un nombre. Las variantes que se me ocurrieron en español del nombre no eran muy memorables, por así decirlo, pero recordé que en inglés el nombre común de este tipo de levadura es budding yeast, porque esto es el bud. Y jugando un poco con eso, este personaje se convirtió en Buddy. Ahora, vale la pena que explique todo esto, quizás la parte biológica no tanto, pero en general un logo parte de una idea o concepto, y esta ha sido mi idea para crear esto. Una vez que se tiene la base, también se pueden crear variantes como esta de aquí o esta otra sin color. Entonces, primero voy a enseñar algunas técnicas que he utilizado para crear el personaje que creo que pueden resultar interesantes y luego voy a mostrar cómo se logra hacer este tipo de texto que sigue una curva. Quizás este tutorial pueda resultar un poco más avanzado y me voy a enfocar más en explicar detenidamente las técnicas nuevas. Entonces, si es la primera vez que estás viendo alguno de mis videos, arriba van a ir apareciendo links a videos relacionados que pueden ser de ayuda, que también voy a dejar en la descripción. Igual aprovecho para recordarte que si te queda alguna duda, siempre me la puedes dejar en los comentarios. Pero una vez que uno ya conoce cómo hacer todo esto, se puede empezar a jugar con las variantes e incluso si nos ponemos creativos podemos comenzar a inventar lemas para el personaje o panadería ficticia. Entonces, lo primero que voy a hacer es insertar una nueva mesa de trabajo. Para crear una nueva mesa no hay que olvidar siempre apretar en el más. Creo que voy a ocultar momentáneamente algunos elementos para que no distraigan mucho. Y voy a dejar estas dos versiones para tenerlas de referencia. Un detalle importante es que yo estoy trabajando con una mesa de trabajo de un tamaño bastante grande de 4000 por 4000 píxeles. A mí me gusta trabajar con un canvas grande de por lo menos 2000 píxeles, sobre todo para tener espacio, pero en este caso el porqué de este tamaño tan grande es por un detalle que he incluido en el personaje que requiere mayor resolución, y lo voy a explicar más adelante. Pero indico estas medidas por si acaso estás creando un documento nuevo y quieres recrear este diseño. Por ahora lo que voy a hacer es copiar estos dos elementos de aquí a la nueva mesa de trabajo para tenerlos como referencia. Y vamos a comenzar creando el cuerpo. Eso lo hago utilizando una elipse desde la herramienta Formas. Puedo guiarme de los tamaños que aparecen en la esquina inferior, pero creo que en este caso voy a darle un tamaño exacto desde el panel de transformación. Desde acá puedo poner, por ejemplo, que el ancho sea 280 píxeles y quiero que el alto sea 380. Y para crear la parte del bultito voy a insertar otra elipse y a esta le voy a dar un tamaño de 80 de alto por 70 de ancho. Ahora, para crear este efecto y que se fusionen en una única forma, podemos usar varias técnicas. La más rápida es con operaciones booleanas o también llamadas geométricas. Acomodo un poco estas formas, luego selecciono ambas y desde el botón de acá arriba puedo utilizar la operación añadir y ya está. Pero voy a deshacer esto para mostrar otra alternativa. Y es que a veces conforme vamos diseñando el personaje, quizás no estamos completamente convencidos de la posición final de, por ejemplo, esta parte de acá. Y si quisiéramos tener flexibilidad para cambiarlo, podemos optar por crear un objeto compuesto. Voy a abrir este panel para que se vea mejor. Si con estos seleccionados pongo añadir de frente, lo que se forma es una única curva. Pero si antes de poner añadir activo Option desde el controlador de comandos y luego elijo añadir, podemos ver en el panel de capas que esto ahora se llama compuesto. Voy a desactivar este botón y si expando este podemos ver que acá están estas dos formas contenidas dentro de un grupo que se llama compuesto, pero a cada una la puedo modificar de forma independiente. La ventaja que tiene esto es que yo puedo reacomodar esta parte a donde quiera y puedo ir viendo cómo quedaría en diferentes posiciones sin tener que tomar una decisión final respecto a la posición todavía. Entonces puedo crear esta forma, incluso darle un color. Acá yo ya tengo elegido este color para el cuerpo.
y hasta que no esté decidida de la forma final, puedo dejarlo como un grupo compuesto. Otra cosa que podemos hacer es jugar con el contorno, que es esta herramienta de aquí. Una vez que la activo, puedo mover el lápiz de frente sobre la forma, pero desde esta barra de acá tenemos un poco más de control. Entonces, si deslizo aquí, puedo agrandar o achicar el contorno. Y como este es un elemento compuesto, se genera este tipo de efecto. Por ahora creo que voy a dejar el contorno en 5 y de esa forma puedo sacar esta parte de acá un poco más y eso mantiene el efecto fusionado, como el de una lámpara de lava. Tengo un tutorial antiguo para la versión de escritorio en donde enseño cómo crear un virus utilizando esta técnica. Voy a dejar el link por arriba por si acaso. Ahora, en el caso del iPad, si alguien no tiene la versión 2 del programa, creo que voy a mostrarlo con otro elemento, por ejemplo, creando un par de cuadrados. Para crear un objeto compuesto mostré que debíamos activar Option antes. Pero si tienes la versión 1 que no tiene este botón de acá, otra forma de crearlo es dejar presionado sobre la operación que quieres realizar. Eso también genera un objeto compuesto. Es importante dejar presionado unos segundos porque si damos un toque rápido se forma una curva, pero si mantenemos la presión se crea el objeto compuesto. Y esta no solo sirve para la operación añadir. Voy a crear un par de elipses más rápidamente para crear los ojos. A una le voy a dar un color blanco, luego la duplico y en esta voy a invertir el color de relleno y el trazo con este gesto y voy a eliminar el color de borde. La escalo manteniendo proporciones y algo que utilicé es un triángulo para hacer este corte característico que tienen los ojitos de la época. Voy a ponerlo en otro color para que se pueda ver bien. En este caso selecciono el triángulo y la parte negra del ojo y puedo crear un objeto compuesto también, pero en este caso con sustraer. Eso hace que la parte del triángulo que estaba encima sea restada a la elipse y me da la flexibilidad de poder irla acomodando para ver dónde me parece que queda mejor el corte. Voy a agrupar las partes blanca y negra del ojo, hago un duplicado y las voy a ir acomodando a una posición que me guste, algo así. Ahora, para la nariz usé una elipse amarilla. Si la muevo para acá, esta parte hace el efecto de corte del ojo. Y de ahí puedo con la herramienta lápiz dibujar la línea del borde. Voy a poner un color negro a mi trazo y quito el relleno y ahora sí puedo dibujar. Tengo activo el estabilizador de cuerda para ayudarme a dibujar, por eso sale esta línea. Pero si no nos convence cómo ha quedado, como son vectores, siempre podemos utilizar la herramienta nodo para editar los nodos y modificar la forma. Para hacer la boca podría dibujarla con la herramienta lápiz, algo así, pero también podemos partir de formas simples como una elipse. Para crear, por ejemplo, el cachetito, puedo crear un círculo. Recordamos que al poner un dedo en pantalla al mismo tiempo que dibujo, se crea un círculo perfecto. Digamos que este tamaño está bien. Y lo que puedo hacer es convertirla a curvas, activando la herramienta nodo y seleccionando esta opción de aquí. Desde las opciones de la herramienta nodo, desde aquí, también podemos presionar en este botón para romper la curva. Voy a hacer eso también en este otro nodo de aquí. Si vemos en el panel de capas, ahora el círculo está dividido en dos curvas. Puedo eliminar esta porque no la voy a usar y esta la puedo rotar y acomodar. Voy a agregar nodos adicionales aquí para poder eliminar estos nodos de los extremos. Así mantengo la curvatura pero acorto la forma. La sonrisa también la podría hacer de la misma forma, pero como ya tengo esta línea, simplemente la voy a editar. Luego puedo agrupar ambos. Estos también los voy a ir agrupando y deslizo hacia la izquierda desde el panel de capas para ir nombrando mis capas y así no enredarme. Con estos es más fácil de ver en la miniatura que son los ojos, pero para ser más ordenada también los voy a agrupar y nombrar. Y me parece que puedo seguir arreglando algunos detallitos de la boca. Creo que algo así queda mejor. Ahora, estas pequitas de acá son básicamente elipses de un tamaño chiquito. En este caso, desde el panel de transformación, activo el candado de acá para que los cambios de ancho y alto sean proporcionales. Y luego simplemente voy a hacer duplicados. Creo que necesitan ser un poco más pequeñas, entonces nuevamente desde el panel de transformación puedo cambiar eso rápidamente. Como estas modificaciones son simples, no me voy a demorar explicando el paso a paso. Igualmente en esta parte, que simplemente voy a utilizar la herramienta lápiz para crear trazos, para crear los brazos y las piernas. Le voy a dar un color negro al trazo para que se pueda ver y les he dado un grosor de aproximadamente 5 puntos. Lo que trato de hacer es que ambos brazos tengan más o menos el mismo largo y lo mismo en las piernas para que no se vean desproporcionados. En este punto, otra cosa importante que hago es agrupar, nombrar y organizar mis capas. Ahora voy a explicar lo que hice para crear los zapatos y las manos. Voy a empezar por esta mano de aquí. Para crear la mano utilicé rectángulos. Se puede usar el lápiz o la pluma para dibujarla,
Pero en mi caso, si es que puedo utilizar formas geométricas para tener una forma de base, prefiero partir de eso. Entonces voy a crear un rectángulo, voy a disminuir el tamaño del borde a 1 y le voy a quitar el color para que se vea mejor. Yo utilicé un rectángulo de 88 píxeles de ancho y 74 de alto. Hago un duplicado para también tener la base de la otra mano porque queremos que ambas manos tengan el mismo tamaño. Y voy a hacer otro duplicado para hacer los dedos. En este caso utilicé un tamaño de 28 píxeles por 62 para el dedo gordo y para el resto de dedos 23 por 62 de alto o 72 en el caso del dedo anular. Y voy a ir acomodándolos, voy a rotar este hacia la izquierda y llevar estos hacia acá. Creo que antes de continuar voy a activar el ajuste pulsando en el imán para que aparezcan estas líneas de guía que me ayudan a centrar los objetos. Como es el dedo meñique, lo voy a bajar un poco más. Y ahora, si selecciono una de estas formas y vuelvo a activar la herramienta rectángulo, vemos en la barra superior que aparecen estas opciones. Si pulsamos donde dice ninguno, desde ahí podemos poner que queremos que las esquinas sean redondas. Y desde acá, o desde este puntito de acá, podemos modificar qué tan redondeado queremos que sea. Entonces ahora voy a seleccionar el resto, activo el rectángulo, cambio a redondo y desde acá pongo de frente 50. Y ya tenemos todas estas con las esquinas redondeadas. Ahora puedo reacomodar un poco las formas. Otra forma de redondear esquinas es usando la herramienta esquina. Si la activo, puedo seleccionar las esquinas que quiero redondear y llevar esos controladores hacia el centro para redondearlas. Con todo esto, voy a seleccionar todas las formas y crear un objeto compuesto, que me permite seguir modificando individualmente cada una de las formas. Por ejemplo, si creo que la base de la mano necesita estar más redondeada, puedo hacerlo. También puedo ir reacomodando los elementos. Y aquí creo que quedaría mejor si esta esquina también fuera redondeada. Una vez que la mano tiene una forma que me gusta, yo prefiero trabajar preservando una copia editable del objeto compuesto. Por eso lo selecciono y pongo duplicar desde el botón de 3 puntos. Luego oculto uno de los duplicados y nuevamente desde el botón de 3 puntos a lo voy a convertir a curvas. Teniendo esta forma como curvas, es más fácil editar los nodos de tal manera que parece una mano un poco más natural. Entonces voy a ir editando los nodos para que tengan un aspecto más redondeado. Ya he mostrado esto antes, pero puede ser interesante repetirlo. Si al editar un nodo quiero que ambos lados sean editados proporcionalmente, me refiero a que si yo edito este punto vemos que solo se mueve este lado de aquí, pero quiero mover ambos lados por igual. Si desde el controlador de comandos activo primero Control, ahora al editar este punto ambos extremos del nodo se mueven en proporción. Si tienes la versión 1 del programa, utiliza 3 dedos en pantalla al mismo tiempo que editas. Ahora voy a acomodar esta mano por aquí para darme una mejor idea de la escala. Le doy un color blanco y voy a hacer unos ajustes finales. Agrego el detalle de la palma creando una línea. Usualmente las manos de este tipo de dibujo usan guantes, entonces para hacer que esto parezca un guante, voy a crear una elipse, algo así, que voy a llevar detrás de la mano y creo que así puede quedar. Voy a hacer un duplicado de esta parte de una vez para tenerlo para la otra mano. En este caso partí de una base algo así, pero creo que todo el proceso no lo voy a mostrar para no hacer muy largo este video en cosas que ya he enseñado a hacer. Si alguien tiene interés en ver más de 2 horas de trabajo y trucos, quizás podría subirlos como videos para miembros, ahora que ya tengo esta opción disponible. O quizás podría hacer transmisiones en directo para que se vea todo el proceso sin cortes. Dudo mucho que alguien se conecte, pero estaré atenta a los comentarios para saber sus opiniones. Ahora voy a enseñar cómo hice para crear los zapatos. Para eso utilicé formas simples y el generador de formas. Como este proceso puede ser un poco abstracto, para que sea más fácil visualizarlo, lo voy a trabajar encima de este otro zapato. Entonces, primero voy a crear un círculo, voy a disminuir el grosor del trazo a 1 y le voy a dar este color para que lo que hago se pueda ver mejor. Este va a formar la punta del zapato y voy a hacer un duplicado y lo escalo para formar la parte de atrás. Luego puedo insertar una elipse, algo así, para formar la suela. También podríamos partir de un rectángulo y curvar sus esquinas, pero en este caso me es más fácil partir de la elipse, así que es la que voy a utilizar. Ahora que ya tengo más o menos esa forma, voy a llevar todas estas para acá para que sea más sencillo de ver. Con todas las formas seleccionadas, activo el generador de formas y simplemente voy a ir pintando las partes que quiero incluir en la selección. No hay que olvidar de seleccionar los espacios pequeñitos entre las formas. Creo que voy a abrir mi panel de capas para que se pueda ver mejor lo que va a ocurrir. Termino de seleccionar este de acá,
y listo. Ahora lo que tengo que hacer es presionar en este botón de la barra superior porque todavía quiero preservar mis otras formas, pero quiero generar esta nueva curva con la forma de mi selección. Ahora voy a hacer un duplicado de este óvalo para terminar de hacer la parte de la suela. En este caso quiero modificar esta parte de la elipse para que sea más ancha en la base. Por eso primero la voy a convertir a curvas para poder modificarla. Antes de seguir voy a pulir algunos de los nodos de esta otra forma de acá. Ahora selecciono ambas, las voy a llevar por aquí para que se pueda ver mejor la forma final que le quiero dar. Creo que esta parte debe ser un poco más plana. Ahora sí, selecciono ambas, activo el generador de formas y selecciono esta parte. Esto genera una forma que ya no sobresale. Creo que ahora voy a eliminar esta otra forma porque no la voy a usar. Oculto esta y voy a llevar estas nuevamente aquí porque lo que hace falta hacer es esta parte extra de la suela. Para eso voy a hacer 2 duplicados de esta nueva forma. Y es la que está debajo la que voy a mover. Creo que le voy a dar otro color para que sea más fácil de entender. En este caso quiero utilizar la operación sustraer y es importante recordar que siempre la forma que está arriba corta sobre la que está debajo. Si muevo este hacia aquí, luego selecciono ambos y pongo sustraer, obtengo la forma que quería. Ahora puedo llevar esta capa para abajo y voy a redondear un poco esta parte. Aprovecho este momento para mencionar que si aprecias estos tips y el trabajo que hago, si quieres apoyarme, ahora puedes hacerlo mediante un super gracias. Voy a mover estas formas para acá porque me van a servir para hacer la base del otro zapato y a estas de aquí les voy a dar el color que les corresponde. Esta parte de aquí la hice con una elipse algo así, que luego moví detrás. Luego agregué un trazo para dar un detallito en esta parte de aquí. Creo que más o menos está, así que voy a agrupar las formas y lo llevo para acá. Voy a hacer unos ajustes finales y por el momento voy a dejarlo como está para terminar de hacer la otra bota. Para esta trabajé de la misma manera utilizando el generador de formas, así que no voy a mostrar todo el proceso. Ahora que ya tengo ambas botas casi terminadas, voy a acomodarlas. Algo que puedo hacer es desde este botón de aquí activar las reglas para poder jalar una guía, porque quiero que los pies estén más o menos a la misma altura. Aprovechando que tengo este otro que me sirve de guía, voy a ajustar la altura de todos mis elementos a este. Esta bota de aquí estaba tocando el piso y esta está ligeramente por encima, así que de esta forma las voy a acomodar. En este caso me falta agregar esta parte de la bota, por eso voy a copiar esta elipse de aquí y la acomodo por acá y listo. Ahora voy a meter esta elipse a este grupo y esta pierna tiene que estar por encima, entonces voy a mover este zapato a una capa debajo. Ahora simplemente voy a ajustar los nodos para que queden bien. Estas formas de aquí ya no las necesito y voy a ir organizando un poco mis capas. En esta parte voy a explicar cómo hice los detalles de las sombras y luces. Son bastante sencillos, por eso voy a ir rápido porque quiero dedicarle más tiempo al efecto de semitono que hice utilizando un pincel vectorial. Para las sombras utilicé 2 elipses. La del pie que está colocado tocando el piso la hice un poco más larga y las coloqué de modo que ambas estén a la misma altura usando la guía para ayudarme. Les di un color negro y ya. Luego, estos puntos de luz los dibujé utilizando la herramienta lápiz. Le di un color blanco al trazo y un grosor de 2,4 puntos. Y de ahí arreglé un poco las curvas con la herramienta nodo. Hasta aquí nada muy complicado. Para despejar el espacio voy a eliminar esta guía. Eso lo hago desde este botón de aquí, yendo a la opción Ajustes de guías. Toco sobre la guía para seleccionarla y aprieto en este tacho. Este detalle de aquí lo agregué con un pincel vectorial de la colección Splat de Frankentoon. Me parece que hasta ahora este pack viene de regalo cuando se compra el programa y debe aparecer en los archivos disponibles para descargar desde tu cuenta. En este caso he usado los pinceles Splat Effects, el que se llama Halftone 45 grados. Si lo selecciono y activo la herramienta pincel vectorial, puedo dibujar directamente un trazo con ese efecto, que ahora no se ve mucho porque está en blanco, pero si le pongo un color negro lo podemos ver mejor. Puedo desde el panel de trazo cambiar el grosor del trazo y así obtener diferentes efectos. Creo que con 50 puntos debe quedar un buen tamaño. Ahora, el problema con los pinceles vectoriales en Affinity es que no son verdaderamente vectores, sino una imagen en PNG que se repite a lo largo de un trazo. Por eso a veces cuando se curvan uno puede ver que se deforman y entonces hay que tener un poco de cuidado con eso.
Otro detalle importante es que lo que yo he hecho en mi ejemplo es contener esta forma dentro del cuerpo para que estas partes extra no se vean. Para hacer eso, ya lo he explicado en tutoriales pasados, basta llevar esta curva desde el panel de capas hacia el texto de la forma en donde queremos que quede contenida. Pero ¿qué pasa? Que en este caso la forma que quiero usar para contener la curva es un objeto compuesto. Y si yo llevo este trazo adentro, se va a convertir en parte del elemento compuesto y el efecto del pincel se va a perder porque básicamente esto va a ser considerado una simple línea. Entonces, para que esto no pase, lo que hago es convertir el objeto compuesto a curvas, para que quede una versión fija de la forma. Ahora, como a mí me gusta preservar una versión editable de los objetos compuestos, lo que hago es primero hacer un duplicado. Oculto este de aquí y a este lo voy a convertir a curvas. Eso quiere decir que este ya quedó en el sitio en el que lo había puesto, pero al ser curvas, ahora sí puedo contener este trazo adentro, haciendo lo que se conoce como un clipping mask. Y esta versión la puedo guardar como el original. Puedo, por ejemplo, agrupar ya todas las partes que componen al personaje. Voy a reacomodar esta mano porque la veo muy salida. Y lo que hago es guardar una versión como la editable. Luego hago un duplicado. A este, por ejemplo, le puedo eliminar esta capa oculta y a este grupo voy a ponerle un nombre como Body. A este otro le voy a poner de nombre original porque ya tengo uno llamado editable, pero básicamente es un nombre que me haga saber que esta es la versión que tiene partes aún modificables. Porque otra cosa que es importante hacer es convertir, si se puede, todos los trazos a formas. Sobre todo si esto es un file que va a manejar un cliente, por ejemplo. Creo que mejor es demostrarlo. Si yo escalo este grupo así nomás, así sea desde la esquina para que no se deforme, vemos que el cuerpo crece, pero todas las líneas mantienen el mismo grosor que la versión pequeña, haciendo que se vea desproporcionado. Una alternativa es indicar desde el panel de trazo para cada trazo que queremos que estos se escalen con el objeto. Pero otra alternativa es convertir todos estos trazos a formas. Voy a seleccionar, por ejemplo, todos estos y desde las opciones del botón de 3 puntos voy a elegir la opción Ampliar trazo. Y voy a hacer esto para el resto de elementos. Ahora, un problema que hay es que en este caso de acá, como este es un pincel vectorial y no es un verdadero vector, no se puede ampliar el trazo. O sea, se puede poner la opción Ampliar, pero nada va a cambiar. Voy a deshacer la acción. Si uno quiere utilizar este tipo de pinceles, yo recomendaría activar la opción de que escalen con el objeto. Otra cosa que también ayuda es utilizar un canvas grande, porque así nos aseguramos de que, en principio, al cambiar el tamaño de este logo, va a mantener una buena resolución. Finalmente, pasemos a ver cómo se hace este texto que sigue una curva. Algo que hice antes de continuar fue cambiar el color de todas las formas que estaban en negro al marrón más oscuro de mi paleta. El cambio es sutil, pero creo que ayuda a dar un aspecto un poco más retro. Ahora voy a trabajar sobre este, así que lo voy a mover para aquí. Y voy a hacer un duplicado de este otro para tenerlo como referencia. Para crear este tipo de texto, lo que hice fue insertar un rectángulo. Para que sea más fácil de ver el proceso, voy a dejarle solo el color de borde y lo voy a centrar más o menos sobre mi personaje. Para que quede mejor, le voy a dar unas medidas exactas de 950 de alto por 840 de ancho. Lo centro y ahora voy a usar la herramienta esquina para redondear estas esquinas. Es importante convertir a curvas antes de seguir porque si no el procedimiento no va a funcionar. Esto se puede hacer también desde la herramienta esquina presionando en este botón de acá. Una vez que la tenemos como curvas y comprobamos que este es el objeto que está seleccionado, activamos la herramienta texto artístico. Y con esta hay que dar un toque exactamente sobre la línea del borde. En la versión de escritorio es un poco más sencillo ver que estamos en la línea porque sale un indicador con este símbolo. Una vez que estamos bien posicionados, damos un toque. Y si todo está bien, vamos a ver que aparecen estas flechitas en verde y naranja, que lo que hacen es ayudar a indicar la dirección del texto sobre la curva. Entonces, vuelvo a dar un toque con la herramienta texto para que aparezca mi teclado y poder escribir. Para volver a ver estas flechitas hay que volver a activar la herramienta texto. Entonces, con las flechitas que aparecen puedo modificar la distribución de este texto sobre la curva. Vemos que si se pasa para el otro lado, comienza a salir una flecha roja que indica el límite final. Y aparece también una flecha verde, un poco más oscura, que indica el comienzo del texto por este lado. Pero voy a deshacer esto porque me interesa tener esta forma. Voy a cambiar la fuente y la que utilicé la obtuve de Google Fonts, se llama Titan One. A veces, si no hemos seleccionado todo el texto con la herramienta texto, no se cambia.
entonces es mejor activar la herramienta mover y ahora sí. Luego le cambié el color de borde por este marrón oscuro y utilicé el relleno amarillo. Hice un poco más grueso el borde y creo que el tamaño del texto debería ser más grande. Probemos 48, creo que mejor 40. Como he cambiado el tamaño del texto, vuelvo a activar la herramienta texto para poder arreglar la posición. Algo que también uso en este caso son guías para poder ayudarme a que el texto quede parejo por ambos lados. Otra cosa que hice fue ponerle una sombra que activo desde el panel de efectos. Desde aquí activo sombra exterior y doy un toque para que me salgan sus opciones. En este panel de acá puedo modular el desplazamiento de la sombra. Los que tienen un puntito blanco significa que hay más de una opción. Entonces si toco acá puedo cambiar también el ángulo. Yo usé un ángulo de 90 grados y un desplazamiento de 7. Ahora, si vemos arriba, vemos que el modo de fusión de la sombra está en multiplicar. Yo lo quiero en normal y también quiero que sea completamente opaca, por eso cambio acá a 100. Y no quiero que el color sea negro, sino el marrón oscuro de mi paleta. Eso lo puedo cambiar desde aquí y ya está. Ahora voy a reacomodar un poco los elementos y agregar el resto de texto. Como es texto simple, no voy a invertir mucho tiempo explicando el paso a paso. En este caso me ayudo de guías verticales también para posicionar mejor los elementos. Para las líneas decorativas usé la herramienta pluma y luego hice duplicados. Activando Shift puedo asegurarme de mover elementos en línea recta y vuelvo a ayudarme de las guías para que todo quede bien centrado. Una vez que ya tenemos este listo, podemos agrupar todos los elementos desde el panel de capas y darle un nombre al grupo. Ahora voy a eliminar este porque ya no lo voy a necesitar y creo que este otro también. Listo, ahora hagamos el emblema circular. Para eso voy a partir creando un círculo. Recuerdo que pongo un dedo en pantalla al mismo tiempo que dibujo o también podemos activar Shift. Voy a hacer un duplicado de este y traerlo para acá para que sirva de referencia. Y desde el panel de transformación le voy a dar un tamaño de 800 por 800 píxeles al círculo. Ahora vamos a crear el texto. Para que funcione es importante recordar primero tener la forma seleccionada. Activo el texto artístico, doy un toque en el borde y ahora simplemente tengo que escribir. Voy a ajustar las flechitas para que este texto no esté por todos lados. Voy a cambiarle de tamaño y ponerle la fuente que le corresponde. Le cambio el color de borde y de relleno e incremento el grosor del trazo. Me aseguro de que el texto quede centrado. Ahora voy a crear otro círculo un poco más grande y los voy a centrar uno respecto del otro. Luego voy a hacer un duplicado de este círculo y desde el panel de transformación puedo elegir que quiero que el punto de anclaje sea el centro. Y luego puedo cambiar el tamaño a 750, por ejemplo. Entonces, este duplicado escala manteniendo el centro. Ahora voy a hacer un nuevo duplicado para hacer el borde externo. Escojo desde aquí el duplicado que está debajo y le doy un tamaño más grande. Creo que 1175 puede ser, aunque esto puede variar de ahí. Ahora selecciono todos los círculos y desde el panel de trazo les voy a dar un borde un poco más grueso. Y de ahí simplemente les voy a poner el color que ya había escogido para cada uno. Ahora desde el panel de capas subo el texto para aquí para poder verlo. Le voy a dar de una vez el efecto de sombreado al texto tal como enseñé a hacer antes. Creo que voy a reajustar un poco los tamaños de los círculos para que todo quede mejor. Y ahora voy a hacer un duplicado del personaje y acomodarlo por acá. También voy a aprovechar que ya tengo estos textos para copiarlos y poder usarlos aquí. Los voy a reacomodar un poco, siempre ayudándome de Shift para asegurarme de que los muevo en línea recta. Y ya está casi listo. Lo único que nos falta es este texto curvo de aquí, que tiene un poco de truco. Entonces voy a crear un nuevo círculo y le voy a dar el mismo tamaño que al del círculo que utilizamos para el otro texto, 800 por 800 píxeles. Activo el texto artístico, doy un toque y escribo Bakery. Voy a ponerle la fuente que le corresponde. Esta también lo obtuve de Google Fonts. Voy a ponerle el color marrón y cambio el tamaño de la fuente a uno más pequeño. Hasta aquí todo esto ya lo he enseñado a hacer. Ahora lo que necesito es que este texto quede por debajo. Para eso muevo esta flechita naranja y ya. Pero yo quisiera que este texto mantenga la dirección, pero quede por fuera del contorno del círculo. Y eso solo moviendo estas flechitas no lo podemos hacer. Una opción sería utilizar un círculo más grande y tratar de posicionarlo para que quede bien, pero voy a mostrar una alternativa. Para eso voy a centrar primero este círculo con el resto de círculos de aquí en el eje vertical y horizontal. Luego selecciono este texto y abro el panel de texto. Aquí voy a pulsar en esta flechita blanca al lado de la opción para tachar caracteres. Se van a abrir estas opciones y aquí escogemos colocación.
Desde aquí, algo que puedo cambiar es esta opción que se llama línea de base. Si uso valores negativos, el texto se va a ir moviendo para abajo. Ahora, esto provoca un poco de separación entre los caracteres que podemos corregir jugando con los valores del interletreado. Algo así. Un detalle con esto es que el programa va a recordar todas estas modificaciones para el siguiente texto que escribamos. Si escribes algo y se comporta raro, acuérdate de revisar estos paneles y regresar esos parámetros a como estaban. Una vez que he terminado, regreso para atrás para salir de este panel. Voy a terminar de acomodar y centrar todos mis objetos. Los agrupo y creo que así quedaría. De este pueden salir diferentes variantes con cambios de color. Para el caso de la versión en blanco y negro, como tiene transparencia, me encargué de pulir y limpiar más los elementos, pero eso ya será tema para un curso. Otra cosa que haría, si ya tenemos una versión final en la que ya no vamos a modificar el texto, sería convertirlo a curvas desde aquí para asegurarnos de que al escalarlo siempre va a mantener sus proporciones. Y creo que con eso tendríamos terminado el video de hoy. Te recuerdo que si te ha quedado alguna duda siempre puedes dejármela en los comentarios y si este video te ha servido para aprender algo nuevo, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. Muchas gracias por verme, nos vemos.